Buen día, Aviala. Saludo con especial afecto este nuevo encuentro, el cuarto de Centros Claxo de Venezuela, en el cual nuestro Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora es miembro desde el año 2011. Racismo y clasismo pueden ser y no ser sinónimos. Lo que sí son ambos es perjudiciales para las sociedades. Pueden ser parte el uno del otro y pueden existir simultáneamente. No habrá tiempo aquí para disertar sobre ello, pero tal vez sí para algunas pinceladas, a veces subjetivas, a veces guiadas por las diversas investigaciones que registran las ciencias sociales, pero más orientadas por una realidad tan cambiante como la que actualmente vivimos con la multinombrada pandemia de coronavirus, COVID-19 o SARS, que ha afectado al mundo, que ha detenido su economía, pero que no detiene su marcha conflictiva y ebullición social. Somos sociedades que se expresan en clases sociales o en el eufemismo de extractos sociales que el índice de Gini ha elaborado para hacernos creer que podemos escalar por ese abecedario invertido que va de la E a la A y que nos muestra cada vez más desiguales del norte a sur, de país a país, de extracto a extracto y hasta de grupo a grupo, a medida que aumentan el número de desplazados. En nuestra América es obvio que el clasismo tiene color. Los más empobrecidos son los mestizos, con componentes indígenas y bantú. Son los propios pueblos originarios y la población llamada negra. Sobre racismo, sin entrar en la provocativa discusión de si somos animales o no, lo cierto es que la terminología raza, desde los años 1950, por convenciones internacionales, se usa para el reino animal, sin incluir al hombre y a la mujer. Maravillosas son las razas canina, gatuna, caballar, por ejemplo, pero por más que adores a tu perro, este nunca será libre de ti. Lo premias, lo entrenas para que te obedezca, te acompañe, y mientras lo haces lo premias o castigas con una galletita, o dejas eso a una escuela especializada. Lo mismo pasa con tu fiel caballo, con el fiel caballo. Trabajan para ti, por tanto, lo compensas con cariño. Por algo el perro callejero es tan feliz, o el lobo es tan libre, y qué alegres son los caballos y yeguas cachilapos que dibuja Rómulo Gallegos en la novela Canta Claro. En Europa, donde el ser humano gusta del silencio y de tener su perro mascota, para conciliar ambos gustos, o le quitan quirúrgicamente las cuerdas vocales al perrito, o le ponen un collar que con ciertos voltios de electricidad le enseña a no alzar el ladrido. Los animales domesticables mueren normalmente tranquilos en su encierro de servidumbre, aunque a veces hay noticias perrunas o gatunas de que fueron abandonados por sus amos, que si bien se mudaron a otro país o ciudad, o bien por lástima prefirieron liberarlos para que murieran de viejo en un bosque o montaña, donde por lo general los cazan las fieras que sí son libres. El racismo consiste en el tratamiento que un ser humano da a otro por considerarlo inferior, distinto de la esencia humana a él, que en el mejor de los casos lo puede tratar como un perro, un gato, un caballo o una yegua. Con gusto lo entrena para que él sirva y obedezca fielmente, lo premia y castiga mientras aprende. Puede darle casa, comida y le recuerda que no alce la voz y salga a pasear cuando se le saque. Al final, con algo de compasión y suerte podríamos tener una pensión o dejarlo libre en un bosque de cemento, como cuando la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Los extractos A y B tienen para escoger entre C y D para hacer tal tarea. Si lo resumimos, los ricos tendrán sus pobres para entrenar y hacer que les hagan el trabajo. El racismo es como el capitalismo que va adoptándose a la circunstancia, trata de ocultarse, se niega a sí mismo. Conviene una clasificación con ejemplos de racismo. Nosotros partimos convencidos de su existencia. No venimos a discutir si hay o no hay.
nuestra ponencia parte de que hay y tiene sus modos. De entrada, no se trata solo de blancos que someten a los negros y a los indígenas. Es un axioma que hay seres humanos que someten y discriminan a otros seres humanos, normalmente a seres humanos de extractos bajos en la clasificación Gini, donde coinciden grupos étnicos como los afrodescendientes y los pueblos originarios. Aunque nos vamos a encontrar que desde el año 2001, el grupo más discriminado y sometido a persecución social tiene una doble condición religiosa y étnica. Se trata de los practicantes del islamismo y de ellos los árabes, estigmatizados con el terrorismo. La ONU informa que la mayor discriminación recae en este grupo. Vale acotar que casi la mitad de la población africana es de confesión musulmana, por lo que hay allí otro elemento que incrementa el racismo contra los pueblos bantú. Aunado a ello, el rechazo en Occidente a las religiones animistas de origen africano. Tipos de racismo. Racismo biológico y racismo etnocentrista cultural. Vamos con el primero. En el biológico se entiende que una raza es biológicamente superior a las demás. Niega a otros grupos étnicos todo derecho, hasta el derecho a la vida. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el nazi en los años 30 y 40 del siglo pasado. Fue la causa mayor también del exterminio de indígenas y bantúes en las invasiones europeas entre 1400 a 1900. Puede llamársele también racismo clásico. De este nace el racismo etnocentrista cultural. El racista piensa que su grupo es superior culturalmente y los no miembros de su grupo o etnia son una amenaza cultural. Los grupos exógenos jamás podrán ser iguales a su grupo. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lengua de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Si el grupo exógeno quiere sobrevivir, deberá renunciar a sus prácticas culturales y adoptar la del grupo que se considera superior. El etnocentrismo impone religiones, lenguas, lecturas, arquitecturas y costumbres. Vamos a considerar el caso del Islam, la llamada islamofobia. Estamos actualmente en un caso histórico de racismo cultural. El islamismo ha sido rechazado desde hace varios siglos. La visión de un sector cristiano que desde el mismo momento del nacimiento del Islam lo vio como una religión inferior y por consiguiente sus practicantes eran seres infrahumanos. Habría que remontarse a 1492, cuando los reyes católicos deciden catequizar a toda expresión religiosa distinta a la de ellos. En el caso del continente aviala, el nuestro, a los originarios de la península, o en el caso de la península ibérica, a los musulmanes y a los judíos, fueron catequizados. Los judíos y musulmanes por tener una religión equivocada, los indígenas por no tener religión. En el caso de los africanos, no eran considerados humanos. Conversión o muerte fue la consigna, aplicada con rigurosidad por la Inquisición y por las cruzadas. España imperial contagió de su racismo cultural contra el islamismo al resto de Europa. Es fácil asociar a una persona por su nacionalidad al Islam. Por ejemplo, son islamitas o musulmanes los egipcios, los pakistaníes, argelinos, marroquíes, tunecinos, libios, sudaneses, mauritanos, turcos, sirios, peninsulares arábicos, eritreos, somalíes. Por tanto, hay prejuicios contra ellos. Tradicionalmente buscan una nueva vida en Europa, huyendo de guerras o del terrorismo. En Estados Unidos, cualquier africano es sospechoso de ser islamita desde los años 1960, cuando esa religión fue aceptada por grandes defensores de los derechos civiles, como el propio hombre leyenda del boxeo Muhammad Ali. La discriminación contra el Islam ha cobrado formas como la prohibición del uso del velo en Francia, porque nadie se puede cubrir el rostro. Una paradoja ahora cuando todas las personas deben usar el tapaboca o máscara médica para protegerse del coronavirus. Desde 2011, Estados Unidos libra una guerra contra el terrorismo que desde el mismo día de la voladura de las Torres Gemelas ubicó en los países musulmanes. Tal es el caso de Afganistán, el cual bombardeó sin clemencia, ayudado por la OTAN. La ley Patrio
clasificó a todo musulmán como sospechoso de terrorismo, equiparando con Al-Qaeda hasta los grupos universitarios, abriendo cárceles como la de Guantánamo y en ciudades europeas para la tortura directa de musulmanes sospechosos de ser terroristas. La propaganda antimusulmana exacerbó el desprecio contra las costumbres árabes, resaltó negativamente el patriarcado islámico para justificar la persecución, acusando a los musulmanes de incivilizados y salvajes, argumentos que en 1565 utilizó España contra los indígenas, que en solo 150 años pasaron de ser 60 millones a 4 millones por el aniquilamiento orientado por el racismo biológico y cultural. La propaganda contra el Islam es de tal magnitud que en nuestros círculos, en momentos de angustia, se recurre al ¿por qué a nosotros no nos dicen que somos democráticos, pero no se fijan en tal país árabe donde se violan los derechos civiles? ¿Por qué a nosotros? Las noticias recientes nos reportan el recrudecimiento de este racismo cultural en Europa. Macron, dice las noticias, va a presentar un proyecto de ley para superar la separación de las comunidades musulmanas en Francia, lo cual reconoce la situación actual. Ha agregado absolutamente Macron que el Islam es una religión en crisis. Mientras la situación contra Palestina, acosada paradójicamente por Israel, un país de mayoría judía, religión que fue injustamente perseguida desde 1492, es alarmante. Cumple Palestina, sobre todo Gaza, con la condición de aislamiento y de exterminio biológico. En los últimos 20 años han muerto unos 1.200 palestinos, mientras otros 5.000 son prisioneros en Israel, que continúa ampliando su territorio a costas de las tierras palestinas, confinando aún más a esa gente. Los nuevos racismos. En algunos países de Asia, África y Oceanía, aún se identifican prácticas abiertas de racismo clásico. Las convenciones internacionales se orientan a su erradicación definitiva. Pero en la mayoría de los países occidentales, el grueso de las personas se considera no racista, debido a que desde hace algunos años el racismo ya no se expresa de manera tan frontal, con sus excepciones muy notables como las que ocurren en Estados Unidos de Norteamérica, donde la discriminación contra los afros es de tal magnitud que es frecuente el asesinato de personas por ser negras o afro, los asesinatos actuales en manos de la policía. En Europa se registran conductas racistas directas contra los inmigrantes. Un ejemplo claro son las medidas para seleccionar a los migrantes que proceden de África Central, Oriental y Occidental, junto a los migrantes que proceden de Asia Occidental. Los que más obstáculos sufren para pasar el Mediterráneo y llegar a Europa son los africanos, los cuales cuando alcanzan salir de Libia o Marruecos deben embarcarse en barcos altamente endebles con muchas posibilidades de morir, bien sea en el mar o bien sea esperando que lo dejen, que su barco llegue a puerto seguro. Europa ha tejido leyes porque necesita a esos migrantes, pero necesita también seleccionarlos, entrenarlos para el trabajo, para que los divierta, como el caso de los deportistas. Pero hay que seleccionar primero los de piel más clara, preferiblemente blancos, luego los negros más preparados. En Libia se hace una preselección. También se filtran en Turquía, que ha firmado un tratado para tal fin con la Unión Europea. Son muchos, por tanto se firman acuerdos con los países africanos para frenar la oleada, acuerdos de seguridad, acuerdos para que no crucen el Sahel, el desierto. Mientras el racismo se adapta, se encumbre, el control social se sofistica, el lenguaje se estiliza y se castiga con mucha sutileza el racismo, con tal sutileza que no llega a las expresiones de la vida real. Entre esas sutilezas racistas están las clasificaciones que desde 1980 hacen las ciencias sociales, por ejemplo el racismo simbólico, el racismo aversivo. En estos racismos
con estos racismos hay que estar muy pendiente. Cualquiera de nosotros podría caer en él. Veamos. Racismo simbólico. Aboga con matices por el derecho de ser iguales. Puedes ser igual, pero dentro de tu grupo, en tu zona geográficamente limitada. Ahí puedes ser igual, en tu campo de concentración. Allí serás libre e independiente y puedes practicar tu cultura. El racismo simbólico es el origen de los barrios chinos, africanos, latinos, y en Estados Unidos de los barrios negros o estados negros que han sido demonizados. En el simbolismo, por ejemplo, el blanco no acepta el ascenso social del negro. Le preocupa que ese negro o ese afrodescendiente pueda vivir en tu zona de blancos. Es el caso de los extractos altos, muy preocupados porque los pobres puedan llegar a donde viven ellos, por ejemplo, en Caracas, aquella famosa frase de el pobre vive en los cerros, el rico vive en colinas. El racista simbólico piensa que el inmigrante, el afro, el negro, está asociado a valores negativos. Viene entonces la estigmatización. El caso emblemático del año 2020 es el asesinato policial de George Floyd, ampliamente documentado. Veamos. Luego de él se desató una lucha por los derechos civiles y la igualdad que han mantenido en jaque a los gobiernos regionales y al nacional de Estados Unidos en plena pandemia del coronavirus. 100 ciudadanos estadounidenses han muerto en los últimos días, meses, y 100 ciudades estadounidenses se han levantado. Es imposible decir que estos levantamientos sean por causa de los demócratas para ganar la elección. Se intenta decir que están siendo pagados, pero son miles, son millares los que se han levantado y han contagiado al mundo. De ser así, en el mandato afro, de ser provocado por los demócratas, en el mandato afro de Obama, de 2008 a 2016, las condiciones de vida de esa población hubieran mejorado de tal forma que los demócratas seguirían gobernando. Ya sabemos que durante el gobierno de Obama también hubo asesinatos policiales. No se avanzó en nada, no hubo leyes, no hubo un nuevo marco legal, un nuevo marco económico. El aniquilamiento de los jóvenes pareciera ser un mensaje del esfuerzo caucásico de evitar que los grupos étnicos de origen bantú sigan creciendo. Lo que sucede es que la población caucásica, atención aquí, que aún es mayoría en Estados Unidos, ha sacado sus cuentas. Sabe que en 30 años la gente negra y la llamada latina, junto con otros migrantes de África y Asia, de los países del sur, será mayoría y eso pone en peligro la condición del poder. Políticamente, la negritud ha sido confinada sutilmente, volvemos con la palabra sutileza, a varias ciudades. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor población está ubicada en Milwaukee, Wisconsin, Detroit, Michigan, San Luis, Missouri, Cleveland, Ohio y Chicago, Illinois, además de Nueva Orleans. Ahí están, se acostumbraron, los mantienen allí. ¿Por qué? Porque por muchos votos que saquen, no podrían variar los resultados generales de los colegios electorales. Pero si en estos 32 años, ante las elecciones de 1952, esa población crece y se distribuye en otras entidades federales, podría causar cambios políticos, podría causar una variación en los colegios electorales. Por el lado de los latinos, estos están mayormente en la Florida. Allí podrían dominar el estado, pero no al país. La dirigencia blanca trabaja para mantener el status quo. A Obama lo neutralizaron y a Trump lo pusieron a trabajar para controlar a los negros y a los inmigrantes. ¿Se entiende entonces este estado de cosas en el país llamado Estados Unidos? Existe también el racismo aversivo, muy peligroso, es uno de los racismos sutiles. Este racismo reconoce la igualdad de derechos de los grupos étnicos, de las clases bajas, pero el racista ubicado aquí, el racista, digamos, aversivo, se mantiene alejado del negro, del musulmán, del de la otra religión, del de otro extracto. No muestra empatía con ellos. Los respeta, pero no se mezcla. El aversivo favorece más a un grupo que al otro y dice, no tengo nada contra ese otro. No tengo nada contra los negros, no tengo nada contra los musulmanes, no tengo nada contra los judíos. El aversivo es el prejuiciado que oculta sus prejuicios para no afectar su imagen.
Si le adviertes que es racista en esta categoría, te dice furioso, no me vengas a fregar con eso del racismo, porque yo no tengo nada contra los negros, y mi tatarabuela era negra, y mi bisabuelo era musulmán, y etcétera. Es que él dice, es el que dice, el racista afectivo también es el que dice, fulano se cree blanquito, denotando que ser blanco es el superior. Es el de la frase, yo soy blanco, pero reconozco que los negros tal cosa. Y finalmente es el que a la hora de elegir a quién favorecer, escoge el grupo étnico o religioso al cual pertenece. En la ontologización, el racista considera que todo grupo al cual no pertenece él es inferior en cultura, en costumbre, en ciencia. Puede estar en un mismo espacio los grupos, pero no desarrollar hábitos del otro que lo hagan descender. Por ejemplo, no vestir igual que el grupo considerado inferior, no comer lo que comen ellos, no saludarse como ellos, no visitar sus lugares. Es un sutil apartheid que en muchos casos no se sabe que se está haciendo. Pareciera que de todas las formas somos racistas ante tantas clasificaciones. Van a decir, bueno, ¿cómo hago para no ser racista? La cuestión está en concientizar qué está pasando. Que miramos a alguien por debajo del ser humano. En este caso, la clasificación persigue lograr la cohesión, la concientización del problema, la concienciación del problema para su erradicación. El racismo es como la muletilla que se te pega, que la repites una, dos, tres veces, dice llevar a cabo, sin lugar a dudas, el tema, cambiando de tema, etcétera. Se te va pegando, la vas diciendo y diciendo, y igualmente ese racismo simbólico, ese racismo asertivo. En la actualidad resaltan en las luchas del sur las grandes batallas por abolir el racismo institucional, para que el acceso al poder político en todas sus expresiones sea presente, para la conducción de las empresas privadas sea una realidad. Se está viendo los casos, el de la lucha de género, la lucha de la mujer y el hombre por ubicarse en los puestos políticos, asimismo la lucha de las diversas expresiones étnicas por también ser iguales en los puestos políticos. Que haya leyes que lo promuevan, como las electorales. Fue ese el primer paso que dio Sudáfrica de Mandela, que a pesar de todo, en 25 años no ha superado el problema. Se consiguen en Sudáfrica, empresas donde sigue siendo la élite blanca la que gobierna esa empresa, la que tiene los territorios. El racismo y el clasismo, ambos van de la mano, incluidos mutuamente. Son dos de los valores negativos que nada contuvo la multinombrada pandemia. Bien ha aflorado aún más. Las vidas de los pobres, de los más pobres, de los condenados de la tierra, como anotó Frank Fanon, son las que más han caído, son los más afectados numéricamente. Las estadísticas están ahí para confirmar lapidariamente. Más cantidad de enfermos son los pobres, son los afros, son los indígenas. La mayor cantidad de personas que mueren son los más pobres, son los indígenas, son los afros, los que no tienen cómo comprar la medicina, los que no tienen cómo mantener el tratamiento. Pero no es esa una frase hueca, lo de las estadísticas. Lo que está pasando realmente con el coronavirus, de su introducción natural planificada por ahora en el plano de la especulación, pero que está dentro de las convicciones de la tesis malthusianas de controlar la población, desarrolladas por Paul Ehrlich y su tesis de la bomba poblacional. Ehrlich decía que la población estaba creciendo tanto que iba a ocasionar a millares, a millones de muertos. Ni Malthus ni él se pasearon por las bombas poblacionales que sobre África y la Via Yala lanzó Europa entre los años 1500 y 1900, reduciendo en 60
y 90% la población de negros e indios. En 60% se redujo la población africana entre los años 1500 a 1900 y en 90 y más por ciento la población indígena, la población originaria de nuestra América abya. Lo hicieron porque necesitaban usufructuar sus riquezas materiales. Europa necesitaba el oro, las perlas, luego necesitaba los monocultivos, la mano de obra. Los eliminaron a partir del racismo biológico y cultural, como decíamos arriba. Los negros no eran seres humanos, no tenían alma. Los indios no tenían religión. Ahora el planteamiento ha evolucionado con la tecnología, como plantea la autora francesa Viviane Forrester en su obra El horror económico. Los pobres cada vez hacen menos falta para proveer de bienes y servicios a los ricos. Una de las demostraciones palpables de la pandemia es que los ricos pueden ingeniárselas con pocos pobres. La querida tecnología, a la cual todos rendimos culto, va progresivamente reemplazando la mano de obra. Y nos vamos alegrando de que la tecnología avance. Y en el fondo hay toda una planificación para que la población pobre no haga falta. Por ejemplo, en pocos años, un 35% de los trabajadores bancarios han perdido su trabajo porque simplemente no son necesarios. La banca en línea no los necesita y el porcentaje aumentará aún más. No hace falta el cajero, no hace falta el transportista que llevaba los billetes, no hace falta los vigilantes. La banca se está convirtiendo en un depósito de los billetes que aún se imprimen. Las barras de códigos, los lectores de precios, los robots, la tecnificación de las áreas agrícolas han hecho que miles de personas que trabajan en farmacias, supermercados, deban buscar otra forma de ganarse la vida. Con gran asombro entramos a un departamento farmacéutico, por ejemplo, en Estados Unidos o Alemania, y vemos apenas 2 personas, un vigilante y un dependiente. Todo lo demás está debidamente tecnificado. Donde antes había 20, 30 personas, ahora hay 2. ¿Qué pasó con las otras 28? La producción de bienes y servicios se reduce día a día para ir adaptándose a los que puedan pagarla, es decir, los más ricos, los de los extractos A y B y algunos de los C. Bienes sumamente costosos, ropa, artefactos electrónicos, comida, que no está al alcance de los más pobres, no está al alcance de los desposeídos, pero sí puede ser comprada por aquel 15-20% de la población mundial que puede pagarlo, que ahora puede producir esos bienes con robots, con la producción en serie. Forrester expresa que hacia allá va la producción mundial, a satisfacer las necesidades de aquellos que pueden adquirirla. Mientras se piensa qué hacer con tanta gente que aún habita este mundo, control de natalidad, planificación familiar, enfermedades, guerras tecnológicas, formas donde leyes que posibiliten o que induzcan a la restricción de la natalidad como tal. Todo indica que un plan de reducción de la población pobre está en marcha desde hace varios años. El racismo es la sustancia que lo sustenta. De esta forma terminamos esta exposición que esperamos en ustedes los induzca a la reflexión y a la revisión de ese racismo, ese clasismo que está condenando a los empobrecidos a la desaparición paulatina. El coronavirus no está probado que sea una enfermedad creada para ello, pero viene como anillo al dedo para esa planificación del despoblamiento del planeta Tierra. Muchísimas gracias.